Hola a todos, soy Pablo Correnti y nos encontramos nuevamente en Sala de Situación, un espacio de CAPSI, la Cámara Argentina de Profesionales en Seguridad Integrada, en la cual junto con el licenciado Edgardo Blavinich entrevistaremos a diferentes y diversos especialistas en seguridad, inteligencia y defensa para tratar de entender la realidad, pero sobre todo para identificar potenciales escenarios futuros. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola a todos y todas, soy Edgardo Gavinich. El objeto de este ciclo es brindar datos y construir información útil y oportuna para los gobiernos, el sector privado, la academia y sobre todo impulsar la reflexión y el análisis de toda la ciudadanía. Nosotros estamos convencidos que la coevolución se logra a través de un ecosistema colaborativo integrado. Y es esto lo que queremos impulsar desde Sala de Situación. Sin más, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. ¿Qué nos puedes decir en este sentido? ¿Qué ves que está pasando o que puede llegar a pasar en términos de los mercados relacionados con el crimen organizado internacional? Bueno, el crimen organizado ha aprovechado esta situación porque ha visto una gran oportunidad en ello. Es una estructura de negocios muy adaptativa, muy adaptativa. Quiero desagregar del crimen organizado un sector que es bien más complicado, que es el fenómeno mafioso. En términos generales, hay una larga tradición de inscribir al crimen organizado dentro de la estructura mafiosa, y eso es relativamente incorrecto porque nos da un mal entendimiento del problema. ¿Por qué digo que es diferente el crimen organizado y el tema mafioso y la mafia? El crimen organizado, como bien dijiste hace un ratito, es una empresa. Es una empresa porque tiene por objeto el lucro y por medio el acto ilícito. El objetivo es claro, el objetivo es el lucro y el medio el acto ilícito. Cuando intentás explicar qué es la mafia, la cosa acá se hace un poco más difícil. Porque el objetivo de la mafia no es el lucro. La mafia, en cambio, tiene por objeto el poder, no el lucro. Y quiero aclarar esto porque quien tiene poder siempre genera lucro alrededor suyo. Quien tiene lucro no necesariamente tiene poder. Si yo tengo poder, no necesito lucro porque puedo lograr a través del poder que cualquiera que me rodee tenga lucro. De hecho, los grandes capos mafias normalmente son pobres. Quiero explicar esto de la mafia porque eso es un elemento fundamental. Consecuencias para el combate con la mafia que esto tiene es que no es criminalizable el poder porque es un bien intangible. Entonces, ¿quiénes van presos cuando yo voy por la mafia? Los perejiles de la segunda o tercera línea. El segundo aspecto que hay que entender con las mafias es el siguiente. Las mafias combinan actos lícitos con ilícitos. Y hay una tercera variante de lo que llamamos actos mayoritariamente ilícitos. El problema que estamos teniendo hoy es el problema de las mafias, más que el crimen organizado. Lo cual no quiere decir que el crimen organizado no exista y no esté proliferando. Ahora, yendo al tema puntual de la pandemia, en realidad ninguno de los negocios que el crimen organizado y las mafias están haciendo en este momento son nuevos. Ahora, vos tenés en este entorno sector mafioso que ha descubierto grandes oportunidades de negocios. Por ejemplo, algunos dicen que el narcotráfico se vio afectado por el coronavirus. Sí, es cierto, se vio afectado, pero lo convirtió en una ventaja. Porque el hecho de que todo el mundo sepa que hoy la droga le cuesta mucho cruzar la frontera porque las fronteras están cerradas, esto es relativo porque ellos siempre usaron pasos alternativos. Sin embargo, en el imaginario colectivo está la idea de que el paso está restringido y que entonces venden menos droga. Como venden menos droga, subió el precio. Ahora, nosotros asumimos que venden menos droga, pero esto no es cierto. El hecho demuestra que el consumo creció entre el 30 y el 60% según los países, o sea que hay más droga, no menos. Con un agregado cuesta más, o sea, la ganancia se les multiplicó por mucho. Vos decís, ¿cómo distribuyen? Bien, no tienen ningún problema en distribuir. Tienen el delivery.
Y tienen un delivery formal, hay un delivery informal y hay un semiformal. Ese delivery está siendo cooptado por el sistema del crimen organizado y por las mafias. Agregaron una línea de negocios. ¿Qué postura deberían tomar los estados? Porque también sabemos que muchas veces la relación Estado o gobierno, crimen organizado son muy cercanas en lo referente, como vos decías bien, al poder, ¿no? Y a la puja por el poder. Uh-huh. ¿Cómo ves el futuro cercano? Mira, yo el futuro cercano lo veo, yo te diría de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos que entender que esto es una crisis y tenemos maneras de salir de la crisis. El tema es que tenemos que hacerlo de manera inteligente. El problema es que es una crisis de una naturaleza hasta ahora desconocida. Tenemos que tener agilidad e inteligencia para hacerlo. Mira, en este momento que está tan de moda el tema de la inteligencia artificial, en las esferas decisionales de más alto nivel, inclusive no a nivel solamente norteamericano, sino a través de la OTAN, Estados Unidos con Europa, están discutiendo de cuál es la doctrina que debería apoyar esa inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, todos los países tenían tanques y todos los países tenían aviones. El problema es que no todos sabían cómo debían utilizarlos porque no tenían una doctrina adecuada a esa nueva tecnología. En la mayoría de los países, o en muchos países, los tanques eran usados como un sistema de caballería. De hecho, la caballería es la que maneja los tanques, todavía hoy, pero lo usaban como si fueran caballos mecánicos, nada más. Usaban la misma doctrina para una tecnología distinta. Usaban los aviones, los usaban como si fueran globos aerostáticos, como puntos de observación. Muy pocos sabían que el avión servía para bombardear, o sea. ¿Quiénes fueron los únicos que tuvieron una doctrina adecuada a esa nueva tecnología? La desarrollaron los alemanes y se llamó Blitzkrieg. Es decir, la guerra relámpago. La velocidad que te daba el tanque y el avión, por los demás no fue explotada porque seguían pensando en globos aerostáticos y en caballos mejores, pero nada más. Y era una cosa distinta. Por eso los alemanes invadieron toda Europa muy rápido y a los aliados les llevó 3 años y pico readecuarse y entender, cambiar la doctrina adecuada a esa tecnología para poder responder y revertir la guerra. Pero llevó mucho tiempo y llevó muchas vidas. En este sentido, nos está pasando más o menos lo mismo, porque nosotros habíamos aprendido a manejar crisis económicas. Pero la pandemia tiene algo distinto. Sin embargo, la respuesta es relativamente similar. Tenemos que encontrar una doctrina que acompañe la recuperación de esta historia. Pero tenemos que entender que lo mismo que nos pasa con el crimen organizado cuando ponemos la lupa, el problema es que nosotros pusimos la lupa sobre el factor económico y tenemos muchos otros problemas más allá del económico y se planteó esta nueva crisis. No es que se planteó la crisis, porque la crisis lo que hizo fue precipitó una situación que ya era compleja. ¿Cómo hemos salido de esas crisis anteriores? Y yo te diría que básicamente es lo que indica cómo salir en este momento. En primer lugar, tenemos que flexibilizar, y acá vuelvo a lo que dicen los americanos con la OTAN. Ellos dicen que a la inteligencia artificial, a artificial intelligence, hay que acompañarla con una doctrina que ellos ya le pusieron nombre. Se llama agilidad institucional. Si tendrías que definir 3 condiciones o 3 propuestas para este escenario, o sea, ¿cuáles serían 3 cuestiones que vos visualizás en este escenario y qué respuesta le darías a esas 3 cuestiones puntuales en el marco de la seguridad y la defensa? Sí, yo diría, en el marco de la seguridad y la defensa específicamente, ¿te referís? Mira, hoy el problema básico de la gente está en la oportunidad de trabajo. Tenemos problemas de trabajo y eso lo tenemos que resolver. Tenemos que darle a la gente la oportunidad de que entre en la economía formal y para eso necesitamos que el Estado genere la oportunidad. Pero para eso tenés que relajar las normas, no endurecerlas. ¿Sí? Darle flexibilidad. Aparece mucha más creatividad y en ese momento se producen los grandes saltos tecnológicos, aunque esto parezca mentira. Lo que te da la salida de la crisis es el salto tecnológico. He podido ver en algún paper tuyo que has tipificado o colocado una gama de colores, digamos, a los diferentes mercados criminales. Sintéticamente, ¿nos podés adelantar algo? ¿Nos podés comentar
cómo es este termómetro o semáforo de mercados criminales y por qué la tipificación. Mira, en primer lugar porque no todos entienden que es un mercado informal. Y yo quiero subrayar lo de informal por una razón muy simple, porque no todos son estrictamente hablando al entendimiento de la persona, incluso técnicamente, no todo es un acto criminal. Por ejemplo, si vos vas a la saladita, llamémoslo así, hay una buena parte de eso que no es criminal. Vos tenés gente que produce productos de bajo costo, sin cometer ningún delito, y los está vendiendo ahí. No es eso criminal. Hay problemas de evasión fiscal, sí, sin embargo las autoridades lo toleran, con lo cual vos decís, bueno, hay un ilícito, pero no tanto. Ahora, claro que la cosa empieza a tornarse más gris, ya deja de ser blanco, empieza a ser más gris cuando ese producto está producido en un tallercito donde hay explotación de personas. Tenés bolivianos trabajando en condiciones de esclavitud, y ahí la cosa empieza a aparecer el componente ilegal. Se te agrava aún más si además falsifican marcas. Y si además esa saladita está pagando coimas para poder sobrevivir y para que hagan la vista gorda cuando pasan por los inspectores, ya ahí se te está tornando casi negro el tema. Entonces hay un matiz de grises en el medio bastante amplio. Después tenés otras economías, tenés la economía azul, la actividad marítima. Dentro de la actividad marítima azul, vos tenés áreas grises también. Por ejemplo, ¿qué hacen los pesqueros chinos depredando el mar Atlántico? Bueno, cuando pescan detrás de la milla 200 depredan, es cierto, pero no están violando la ley. Ahora, cuando ingresan al mar territorial de la zona económica exclusiva argentina, violan la milla 200 y pescan de este lado donde los calados son mayores, ahí están cometiendo un ilícito. Ahora, además, una pregunta que uno se hace es, si ya hay tan poco para pescar, ¿por qué tenemos tantos barcos chinos pescando en nuestra zona? ¿No estarán traficando droga?